Hola, ¿cómo están? Yo soy Martina Torriani y voy a hacer una breve reseña sobre el cuento, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Jorge Luis Borges. Vamos a empezar por dar una pequeña biografía, por así decirlo, de el escritor de Jorge Luis Borges. Este fue un poeta, ensayista, escritor y traductor argentino, quien nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Fue una figura clave para la literatura en la habla hispana, en Latinoamérica, como también en la literatura universal. Este libro forma parte de sus más aclamadas colecciones, y este autor, Jorge Luis Borges, escribe él mismo este libro en 1949. Bueno, voy a proseguir dando un pequeño resumen, una pequeña sinopsis sobre del libro, de lo que se trata el libro, sin contar el final, para que cada uno pueda leerlo por su propia cuenta y para que se queden con la intriga. Todo comienza cuando el escritor narra los sucesos del 6 de febrero de 1829. Un hombre, cuyo nombre no se sabe, estaba durmiendo junto a su mujer. Por cierto, este hombre formaba parte de los Montoneros. Está durmiendo junto a su mujer y tiene una pesadilla, de la cual nunca se sabe de qué iba, qué pasaba. Ese mismo día el hombre muere a causa de que le partieron el cráneo. De este hombre, el cual murió, y de la mujer que dormía con él, nació Tadeo Isidoro Cruz. En el libro podemos ver cómo el autor nos comenta que este personaje se negaba rotundamente a visitar la ciudad. Por eso siempre se manejaba dentro de la llanura. Era un hombre de llanura, nunca vio una montaña ni la ciudad. En una ocasión, Cruz y sus amigos fueron a los límites de la ciudad de Buenos Aires y mientras sus amigos visitaban las partes cercanas a la ciudad, él decidió quedarse en las afueras y fue a un bar. En este bar, el dueño del bar, lo empezó a molestar diciéndole cosas hirientes y al principio no le hizo caso, lo ignoraba. Resulta que el hombre siguió molestándolo. A Cruz lo consume la ira y lo termina acuchillando. Luego de que él acuchilla al hombre del dueño del bar, todas las personas que estaban ahí se levantan y empiezan a pelearse entre ellos con cuchillos. Cruz decide ahí que no se va a dejar vencer por nadie y decide defenderse de toda persona que quiere ir a pelear con él ahí adentro. En un momento él se da cuenta de que está perdiendo mucha sangre por la pelea, entonces decide salir de ahí, y ahí es cuando algunas personas de la ciudad se aprovechan y lo agarran y lo usan para el servicio militar. En este punto de la trama, cuando a Cruz se lo llevan estos hombres, se empiezan a narrar sucesos, hechos que Cruz vivió estando dentro del servicio militar, como su ascenso, como las batallas que tuvo, en las que tuvo que pelear, y entre muchas otras cosas. En 1868, unos años después, Cruz ya es un hombre casado, tiene hijos y ya tiene su propio terreno. En esta parte de la trama se cuenta cómo el pasado violento de Cruz queda en el pasado, ya él no es más esa persona, y gracias a las habilidades que le brindó el servicio militar, pudo llegar a ser sargento de la policía de su pueblo. Para el año 1870, a Cruz y a sus compañeros los mandan a arrestar una persona por asesinato en el mismo lugar en el que su padre había muerto. Cruz, al leer el lugar en donde tenía que ir, en donde murió su padre, se da cuenta que era el mismo lugar. Él aún así decide ir y arrestar a la persona.
Cuando ellos van no lo logran atrapar, ya que la persona, el criminal, se fugó y se fue. Pero sí, en junio de ese mismo año lo logran, se encuentran con este criminal que se estaba escondiendo. Allí, cuando lo encuentran, comienza una batalla entre los soldados del servicio militar, los policías, y este mismo criminal, que justamente pelea a toda costa contra todos al mismo tiempo. Ya nos estamos acercando al final, así que lo voy a dejar acá para que ustedes puedan leerlo por su propia cuenta y puedan averiguar qué es lo que sucede y qué le pasa a Cruz en ese momento. Si leyeron El Martín Fierro, podrán ver que Taddeo Isidoro Cruz forma parte del mismo en ocasiones. Y bueno, Jorge Luis Borges decide tomar este personaje y explayarse un poco más en lo que sería su vida y demás. Justamente hace uso de la intertextualidad. También lo que hace Borges, al hacer intertextualidad, lo que hace es completar un poco lo que sería el Martín Fierro, ¿no? Y me parece súper interesante eso. Verdaderamente recomiendo mucho este libro, este cuento. Es súper interesante, nos brinda cultura argentina de nuestro país, porque como dije antes, este libro tiene características de la historia argentina, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Es un libro súper sencillo y lo súper recomiendo. Muchas gracias. Chau.